Hoy te voy a contar la historia de un español que le dio la espalda a los suyos. Cambió su destino para poder pelear junto al pueblo maya y defender su nuevo hogar, a su familia, al amor de su vida. Para los españoles es considerado un traidor, pero en México es considerado como el padre del mestizaje. ¿Sí? Hablo de Gonzalo Guerrero. Gonzalo nació en 1470 en Palos de la Frontera, España. Creció más como soldado que como marinero. Era diestro en la lucha, pero sobre todo era preciso al usar el arcabuz. Participó en varias batallas que lo dotaron de experiencia. Sin embargo, su patria no lo permitiría tener las grandes riquezas que él había soñado alguna vez. En España, él era solamente uno más. Ya se sabían de las noticias del Nuevo Mundo, que Colón había visto al otro lado del mar, llamando por mucho la atención de Gonzalo. Pensó que era su oportunidad de llenarse de tierras, de riquezas, de lo que tanto hablaban los marineros. Fue entonces que aprovechó la oportunidad en 1510 cuando el gobernador Diego de mi Cuesta se embarcó a ese rumbo. Gonzalo dejó en ese entonces toda su vida atrás, así que se enlistó y viajó para buscar la gloria. Pero lo que él no sabía era que en ese viaje su destino cambiaría. Gonzalo, ya estando en el Nuevo Mundo, fue enviado a una expedición en 1511. Salió junto con otros en barco desde el Istmo de Panamá rumbo al occidente, pero un par de días después una gran tormenta los azotó con mucha fuerza. Fueron 18 hombres, incluyéndolo a él y a 2 mujeres, que terminaron naufragando en el mar, intentando sobrevivir el calor, la hambruna y la sed. Era tanta su desesperación que incluso tenían que beber sus propios orines para sobrevivir. Solo Gonzalo y 7 más terminaron llegando a las costas de la península de Yucatán. Pero sus penas no terminaron ahí, ya que al tocar tierra un grupo de mayas Cocom los tomaron como prisioneros. Algunos españoles fueron desvividos por poner resistencia. Gonzalo una vez más sobrevivió, pero fue vendido como esclavo a otro grupo de mayas y ahí lo obligaron junto a otros sobrevivientes a trabajos extremos. Al final, solamente él y Jerónimo de Aguilar quedaron en pie. Sí, ese mismo Jerónimo de Aguilar que terminaría siendo el intérprete de Cortés junto con la Malinche. ¡Ay, cabrón! Pasaba el tiempo y tanto Gonzalo como Jerónimo fueron aprendiendo poco a poco la nueva lengua de los habitantes. Jerónimo siempre se mantuvo fiel a su conservadurismo religioso, a su fe, a sus principios. Pero nuestro protagonista Gonzalo, él en cambio se estaba enamorando de la tierra, de la naturaleza, de la gente que los rodeaba. Se daba cuenta que los naturales eran personas comunes y corrientes que, aunque no tuvieran el bautismo cristiano, estos no eran aliados de los demonios, como solían decirlo en el viejo mundo. ¿Es que te imaginas qué impacto fue descubrir eso? Solamente pongámonos un poquito en sus zapatos. Literalmente su mundo cambió completamente. Por muy raro que parezca hoy, no olvidemos de que en ese tiempo la iglesia tenía muy fuertemente arraigados a todos las creencias y supersticiones de la época. Por lo cual Gonzalo se dio cuenta de que pues no era tanto así como lo contaban. Con el tiempo, Gonzalo ganó su libertad por salvarle la vida a su jefe guerrero, por el apoyo militar que brindaba, además de las enseñanzas y consejos que daba a su nueva comunidad. Poco a poco el español que salió de Europa desapareció. Con el tiempo se tatuó el rostro, se perforó las orejas, aprendió mejor la lengua maya y alcanzó incluso el rango Nacom, que es un capitán guerrero. Pero el momento cumbre fue cuando se enamoró perdidamente de la hermosa Sacilja, la hija del jefe de su aldea. El jefe Na Chan Can aceptó el matrimonio de su hija con el español, siempre y cuando éste se entregara por completo a la sabiduría de los mayas, a sus dioses y obviamente a su forma de ver el mundo. Fue entonces que sucedió. Ahora la lealtad de Gonzalo ya no era a los reyes de Castilla, sino ahora a su pueblo maya. Al final tuvo 3 hijos con Sacilja. Esos niños fueron los primeros mestizos en la historia
de México. En 1519, Cortés llegó a la isla de Cozumel y supo de 2 españoles sobrevivientes de un naufragio que fueron hechos prisioneros por los mayas. Cortés necesitaba personas que supieran hablar la lengua de los locales, por lo que tenía por sentado que estos náufragos ya tenían el conocimiento que podría utilizar él a su favor, además de servir como intérpretes. Así que mandó cartas para anunciar su rescate. Jerónimo de Aguilar volvería con sus aliados españoles, pero Gonzalo, él ya no. Él ya no era un español. Jerónimo, su amigo, le suplicó: Gonzalo, regresa por favor. Pero este no estaba dispuesto a abandonar la vida que se había ganado. Él no iba a abandonar a su familia. Él ya era feliz. Por lo que respondió con firmeza y orgullo a su carta. Tengo mujer e hijos. Soy capitán entre los míos. ¿Cómo me he de ir si tengo la cara tatuada y las orejas perforadas? Yo soy un maya ahora. Gonzalo Guerrero sabía lo que estaba por venir. Él conocía muy bien a sus excompatriotas y la codicia que los cegaba. Ellos estaban dispuestos a todo por adquirir el oro y las tierras, por lo que entrenó a sus compañeros mayas. Él les mencionó de la amenaza que venía, les contó de las armas que lanzaban fuego y rayos, además de los grandes caballos. Él les mostró que no había por qué tenerles miedo, no eran dioses, ellos también podían caer. Así que él les mostró cómo. Entonces llegó el día. Gonzalo luchó contra sus antiguos hermanos en Champotón. Le enseñó a los mayas a formar columnas, a emboscar como europeos. Los españoles se detuvieron. El renegado había vencido. Cada vez Gonzalo y los mayas ganaban batallas. Se enfrentaron a varios en el transcurso de los años. Y el nombre del español renegado se hacía famoso por ambos bandos. Pasó más tiempo. Ya había sido conquistado lamentablemente México Tenochtitlán. Pero fue entonces que en 1527 Francisco de Montejo fue encomendado directamente por la corona para conquistar el territorio maya. Es aquí que la lucha se vuelve más cruenta y sin descanso. Volvieron a pasar los años de lucha y los Montejo ganaban más terreno. Hasta que en 1536 nuestro protagonista cayó. Herido por una flecha de ballesta y por un arcabuz en lo profundo de la selva de lo que hoy es Puerto Cortés, en Honduras. Las últimas palabras que le mencionó a sus compañeros mayas es que por favor cuidaran a sus hijos y que se cuidaran entre ellos mismos, que sigan combatiendo para que no les arrebaten su libertad. Y ahí quedó tendido, pintado como maya, con barba de español. Se fue como quiso vivir, luchando por el pueblo que eligió amar. Hoy su sangre corre en millones de mexicanos al igual que otros. Pero él formó a los primeros mestizos, no por fuerza, sino por amor. La historia española lo llamó traidor, pero México lo llamó el padre del mestizaje. Gonzalo Guerrero nunca morirá en la memoria de su descendencia, nosotros los mexicanos. Es por eso que yo te invito a que le cuentes esta historia a todos, a tu mamá, a tu papá, a tus abuelos, incluso si es que lo conocían antes. Si no, también cuéntaselo a los niños, que sepan quién es el verdadero padre del mestizaje. Si te gustó, dale like y comparte. ¿Y tú? ¿Ya te la sabes?